Bien, en este video y en los siguientes vamos a empezar a trabajar para hacer una API para nuestra aplicación. Una API, para aquellos que no saben, es una interfaz a través de la cual los usuarios se pueden comunicar con nuestra aplicación. ¿Sí? Eh, son puntos de contacto que se llaman endpoints, a través de los cuales los usuarios pueden hacer consultas a nuestra base de datos, hacer pedidos, agregar eh, a todas las aplicaciones CRUD o ABM de alta, baja y modificación, ¿sí? Agregar datos, modificarlos, borrarlos o actualizarlos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente generar, generar los endpoints para nuestra API y vamos a trabajar con una base de datos simulada, digamos que va a correr solamente en la sesión en la que esté andando el servidor. ¿Sí? Bien, para eso vamos a necesitar de dos librerías. La primera de ellas es Express. Express es una librería basada en Node, eh, escrita sobre Node, que facilita muchísimo todo el tema de crear servidores y eh, de, de crear APIs, además de otras cosas, que es muy práctico y reduce muchísimo el tiempo de desarrollo. Desarrollar una API exclusivamente Node.js puro es bastante engorroso. Y por otro lado, vamos a necesitar la librería Body Parser, que nos va a permitir parsear o obtener todo el cuerpo de la request que nos lleguen, que van a ser generalmente en formato JSON, que ya vamos a ver en qué consiste el formato JSON. Entonces, lo primero que necesitamos es inicializar Node. Esto lo podemos hacer desde la terminal propia del Visual Studio o desde una consola de Windows o de Linux, ¿sí? Y corremos el formato npm init. Nos va a empezar a pedir un montón de datos, simplemente darle todo enter, ¿sí? Nos va a dar OK. Perdón, había que darle yes. Sí. Eh, enter, enter. El entry point, cuando le piden el entry point, yo le pongo la app.js, ustedes pueden ponerle index, el nombre que quieran. Es, digamos, el archivo inicial donde se va a inicializar cuando corramos el server. El resto de los comandos le dan enter, ya que no son obligatorios, y les pone yes. Entonces, como ya habíamos visto, nos crea un package JSON con los datos que pusimos. Bien, una vez que tenemos eso, necesitamos instalar npm install express, ¿sí? Express con dos S al final. Nos va a bajar los archivos y se va a bajar como un módulo de Express. Y por otro lado, npm install body-parser. Son las dos librerías con las que vamos a estar trabajando, que nos van a facilitar muchísimo el desarrollo de nuestra API. Bien, entonces, dentro de la carpeta en la que estamos laburando, creamos un archivo app.js o el nombre que quieran. Y lo primero que hacemos es empezar a incluir las librerías, ¿sí? Tenemos Express, eh, que le requerimos con require body parse, require express, la librería body parser, que la requerimos con body parser, ¿sí? Y ahí ya tenemos body parser, ya tenemos las dos librerías incluidas. Bien, lo primero que necesitamos es eh, definir nuestra aplicación, ¿sí? Express, la librería Express es un objeto
tiene, si lo invocamos de esta forma, esto es algo que se hace muy comúnmente para no estar invocando todo el tiempo la función de express, ¿sí? De esta forma ya tenemos nuestra aplicación express. Entonces, ¿cómo iniciamos un server? ¿Sí? Le tenemos que decir a la aplicación listen, ¿sí? El puerto que queremos que escuche y eh, acepta un parámetro como callback para cada vez que se inicializa el server. Entonces, eh, yo por lo general recomiendo es crear un puerto, ¿sí? Y utilizar process env port. Esto o ahí el número, un puerto por default generalmente es el 3000. Eh, Esto porque dependiendo de dónde está corriendo, podríamos ponerle simplemente 3000, ¿sí? Que es el puerto en el que correría actualmente y estaría bien. Pero está bueno hacerlo como que se vuelva costumbre porque dependiendo de dónde estemos corriendo, por ejemplo, si subimos esta aplicación después, como quizás vamos a ver en Heroku o en algún lado particular, ya tienen definidos puertos para ser utilizados. Entonces, tomaría primero ese puerto y no usaría el que nosotros decimos. Entonces, le indicamos listen to port, ¿sí? Y podemos tomar, por ejemplo, podemos tomar un callback, ¿sí? En este caso simplemente vamos a imprimir en consola eh, listening, eh, listening to port y el número del puerto. Simplemente para que sepamos, en este caso va a ser 3000. Bien. Entonces, eh, hasta acá, si corremos esto en consola, vamos a limpiar la consola, vamos a decirle, vamos a correr, como ya sabemos, correr el archivo no app.js, ¿sí? Y esto ya nos dice en consola que está corriendo en el puerto 3000, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos levantado nuestro server y cada vez que lo inicialicemos, va a quedarse escuchando entre el puerto 3000. Entonces, salimos, digamos, cortamos el server con control C, ¿sí? Ahí dejamos de hacer que se ejecute. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de nuestro directorio que sea db y vamos a crear dentro de la misma db.js, ¿sí? Esta va a ser nuestra base de datos, ¿sí? Eh, Esta va a ser una base de datos simulada. Claramente se va a reiniciar cada vez que inicializamos el server porque es una variable. Se va a poner en memoria cada vez que lo arranquemos. No es una base de datos permanentes, pero nos va a servir ahora simplemente eh, para que podamos ver el funcionamiento de nuestra API, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra base de datos va a ser simplemente un array, ¿sí? Que va a tener una lista de objetos. En este caso, todos. Cada uno de estos todos va a tener un ID, un, un title, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hacer las compras y una description. En este caso, no sé, comprar comida para la cena. Bien. Este va a ser simplemente el ejemplo con el que se va a inicializar el todo con el que se va a inicializar nuestra base, ¿sí? Esto lo exportamos, export, ¿sí? Le asignamos al export todos y ya ahí tenemos nuestra base de prueba creada. Entonces, dentro
dentro de nuestra app.js vamos a necesitar esa base de datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es const data ¿sí? Require, recuerden que primero va punto, ¿sí? Barra, puntos para el directorio, datab, y luego datab.js, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos acceso a nuestra base de datos. Entonces, eh, aparte de esto, lo que vamos a necesitar para elaborar la aplicación Postman, ¿sí? Postman es una aplicación eh, que nos permite probar y testear todas nuestras llamadas APIs, ¿sí? Ya la vamos a ir viendo y- y vamos a ir aprendiendo cómo usarla. Pero les recomiendo que se la bajen para esto, ya que es muy útil para trabajar con todo lo que sea APIs. Es muy fácil de conseguir, eh, simplemente la buscamos en Google como Postman, ¿sí? Eh, la, la- eh, la descarga es muy sencilla, vamos a Get Started, vamos a descargarla, la descargamos para nuestro sistema operativo y la instalamos. Es sumamente sencilla la instalación, no tiene ninguna complejidad extra, así que les recomiendo les recomiendo que se la bajen antes que nada. Entonces, eh, ya a partir de esto tenemos seteado nuestro servidor, nuestra base de datos y tenemos el programa Postman con el que vamos a poder empezar a testear nuestra base, perdón, nuestra API. Entonces, en los siguientes videos vamos a empezar a ir trabajando con cada una de las APIs para cada una de las aplicaciones usuales de una AVM. Así que hasta la próxima.